Buenas tardes, queridos oyentes. Para mí es un gran honor hablar aquí ante ustedes. Me llamo Diana Butko, soy doctora en politología y profesora asociada del Departamento de Tecnologías Políticas de la Universidad de San Petersburgo. Y hoy voy a hablarles sobre un tema muy inesperado para un politólogo que se llama En un reino imaginario, el género fantástico y la política. Y estoy muy feliz de que vayan a pasar esta hora junto conmigo viajando por los mundos mágicos inventados por la fantasía humana. Creo que cada uno de ustedes haya rozado de alguna manera este género y ya que están en esta charla, les interesan los temas que tienen que ver con la magia, con los seres inusuales, con los nuevos universos y mundos. El cuento mágico es una parte inalienable de nuestra vida, viene de nuestra infancia, nos ayuda a vivir los tiempos difíciles y nos habla de lo que había pasado antes y de lo que nos puede esperar en el futuro. Las funciones del cuento mágico, el cuento de hadas, son multifacéticas y diversas. No por nada atrajo la atención de muchos folcloristas, críticos literarios, etc. Y me gustaría empezar nuestra charla con esta bonita cita de John Ronald Reuel Tolkien, que en su ensayo sobre los cuentos mágicos escribió: ¿Cuál es lo específico del cuento mágico? Me permito leerlo. Aquí es la característica de un buen cuento mágico, un cuento completo de alta calidad. Por tempestuosos que sean los acontecimientos, por fantásticos o terribles sean las aventuras, cuando viene la hora del giro, el niño o el adulto que está escuchando el cuento se le corta el aliento, le late más fuerte el corazón, le salen las lágrimas. La sensación que le regala el cuento es tan intenso como de cualquier otro tipo de literatura, pero con un regusto especial. El cuento es un género especial y el género fantástico, la fantasía, es de alguna manera, es un nuevo tipo de los cuentos mágicos y su continuación. Muchas veces oímos las frases del tipo, los cuentos son para los niños o los cuentos pueden ser para los adultos. Y la fantasía es una nueva manera de transmitir la magia, la esencia de la trama de cuento mágico, pero de una forma nueva en comparación con los cuentos tradicionales folclóricos o literarios que conocemos muy bien. Son los cuentos de las naciones del mundo que fueron apuntados y registrados por los hermanos Grimm, por Dahl, por Afanasieff, etc. ¿Qué es el género fantástico? La base de este género es el uso de la mitología, de la magia, de lo sobrenatural. Y a diferencia de la ciencia ficción, donde todo se explica por la ciencia, la magia y los milagros aquí son una parte del mundo, su componente inalienable. Muchas veces la ciencia ficción y el género fantástico se mezclan en el discurso público, pero sí, la ciencia ficción está más orientada a lo académico científico y el género fantástico siempre está más cerca de la magia, de lo sobrenatural. Y ahora todavía vamos a hablar de esto. A veces los géneros se mezclan y a veces hay experimentos cuando un texto está en el límite de dos géneros, pero lo que predomina es este componente. Para dar un ejemplo, para que lo veamos mejor, la fantasía es El Señor de los Anillos y Duna es la ciencia ficción.
Nos imaginamos estos dos textos grandes, claves de la literatura del siglo XX y nos explican muy bien la diferencia por su estructura y por su argumento. La magia tiene sus propias leyes y forma una serie de reglas y límites, formando un marco para la acción. Muchas veces actúan seres míticos inventados por el autor, como dragones, orcos, elfos, guibernos, arpías, y cada autor puede concederles características diversas. Cuando se trata de los dragones, muchas veces vemos la interpretación del mito. No es simplemente un reptil, sino un príncipe encantado que puede convertirse nada más en dragón. Y también en estos seres se basan muchas peripecias de los argumentos que tienen que ver con lo político, entre otras cosas. Normalmente la acción tiene lugar en un mundo inventado, por ejemplo, la Tierra Media de Tolkien, Eterna o el mundo plano. Eterna proviene de los libros de Vera Kamsha y el mundo plano es de Terry Pratchett. Muchas veces, cuando hablamos de la novela de fantasía, cuando hablamos de la historia del género de fantasía, se usa un sistema de arquetipos, argumentos mitológicos, los juegos con estos argumentos, nuevas interpretaciones y muchas veces es visto con otros ojos. Hay una nueva lectura de este argumento. Creo que muchos de ustedes han visto que el género fantástico juega con las historias anteriores de este género y esto se llama retelling. Y la base de la fantasía clásica está el problema de la lucha del bien contra el mal, porque también está la fantasía o el género fantástico oscuro que nos da sorpresas en relación con su contenido. Si hablamos de cómo surge este género, empecé hablando sobre los cuentos mágicos y la fantasía es inspirada por los textos folclóricos, diferentes historias, mitos, epopeyas. Cuando nos acordamos, por ejemplo, las épicas escandinavas, la Edad Mayor, también está la novela caballeresca, las historias del ciclo artúrico. Muchas cosas están tomadas del ciclo de los Caballeros de Camelot. Por supuesto, también las novelas de aventuras y la distribución de los personajes muchas veces nos recuerdan a los personajes de este tipo de textos, cómo se distribuyen los roles, cómo actúan los personajes. Mientras tanto, se considera que el nacimiento oficial del género fantástico tiene lugar en el siglo XIX. El término lo propuso el escritor escocés George MacDonald y uno de sus textos famosos es La princesa y el orco y estaba relacionado con los prerrafaelitas, quienes con mucho interés también jugaban con los temas de lo mágico. Y el florecer, el auge, el desarrollo principal ya tiene lugar en el siglo XX y muchas veces creen que Lord Dunsany y su texto La hija del rey de Elflandia es uno de los autores claves, uno de los autores fundacionales porque ya en su novela podemos ver las características que he mencionado. Ahí se trata de elfos, se juega con los motivos folclóricos
y es, por tanto, uno de los textos que tienen que ver con el género fantástico, porque existe también el punto de vista que Tarzán de Burroughs fue uno de los primeros textos de este tipo, pero también es más bien la ciencia ficción. Igual que Tolkien, llegó un poco más tarde, Clive Lewis igualmente, pero también fueron figuras claves en el género fantástico. Entonces, el primero se supone que fue Lord Dunsany y en Rusia hubo su propia tradición de estas historias increíbles. Hay varios puntos de vista también en la crítica literaria. ¿Quién fue el primero? Recordamos, hablando del género fantástico, que es relativamente nuevo, que algunas categorías todavía no están fijadas. Existe la versión de que Zhukovsky con su balada Svetlana podría ser de fantasía, o Pushkin con su Ruslan y Ludmila, y Gogol, por supuesto, quien lo desarrolló en el contexto de la interpretación de las tramas folclóricas, y cuando se trataba de cómo lo inusual, lo mágico penetra en la cotidianidad, lo del más allá penetra en lo cotidiano, recordamos sus novelas cortas de San Petersburgo, como La Nariz, etc. Y muchos otros autores recurrieron en algún momento a lo folclórico y a interpretarlo, pero se supone que el primero fue Alexander Veltman. Escribió las primeras novelas de género fantástico como Koshchei el Inmortal, una historia de los viejos tiempos, Sviatoslavich, el enemigo, un milagro de los tiempos del príncipe Vladimir, o el nuevo Emilio, o las metamorfosis. Y ahí desarrolló los temas de lo llamado poparanchesto, eso lo voy a explicar, cuando un personaje de repente cae de una época a otra, de un mundo a otra. Existen muchas novelas de este tipo, por ejemplo, sería Yankee en la corte del rey Arturo, de Mark Twain, o eh, la obra de Bulgakov, Iván Vasilievich cambia de profesión cuando un vecino de Moscú de los años 60 cae en la Moscú de Juan el Terrible. Y también, aparte de este tema, de esta técnica, se desarrolla lo que llamaríamos hoy el género fantástico eslavo o histórico, y por tanto se considera una de las figuras primeras del género fantástico en Rusia. Luego, más vemos ejemplos de ciencia ficción y de obras de teatro de ciencia ficción. A partir de los años 90, otra vez un auge de interés a este género. Es lo que se observa. Y ya surgen los nuevos nombres y los nuevos textos. Y después, si vemos el volumen de las ventas del género fantástico, es uno de los géneros más populares en nuestro país, y las tendencias son cambiantes. Porque el género fantástico es muy diverso, que incluye subgéneros numerosos. Lo que más encontramos serían las siguientes direcciones: la fantasía épica o alta, que a veces también se llama clásica,
con un mundo inventado y el conflicto global del bien y el mal sería El Señor de los Anillos de Tolkien, las historias de Narnia de Clive Lewis, la saga de los barcos vivos de Hope, El mago de Terramar de Ursula Le Guin. Y es lo primero que pensamos cuando oímos las palabras del género fantástico. Una imagen al estilo del Señor de los Anillos, casitas pequeñas, un mago, un dragón y un viaje donde un personaje bueno tiene que triunfar sobre los antagonistas malos. Pero los personajes de este tipo también están en el género fantástico heroico, que es un poco otra cosa. Ahí el enfoque está en un héroe, un protagonista. Los acontecimientos no son de tan gran escala y el protagonista no suele ser mago, lo que es curioso. No posee habilidades mágicas, sino es un guerrero. Puede ser acompañado por un mago. Existen diversas combinaciones, sin embargo, en el centro está este protagonista, su camino y a veces algunas transformaciones. Uno de los textos de este tipo es Conan el Bárbaro de Howard, una de las primeras fantasías heroicas. Entre la literatura contemporánea sería la serie sobre el brujo de Sapkowski. Vemos que por un lado este personaje es un guerrero de alguna manera, en algún sentido, pertenece a esta profesión porque lucha las fuerzas malas del más allá, pero sí tiene unas habilidades sobrenaturales que lo rodean los personajes mágicos. Y la Valquiria de María Semionova, aunque ahí hay poca magia. Es más bien algo cercano al género fantástico histórico. Pero la protagonista es del tipo del género fantástico, igual que en sus otras novelas, donde está el Volkodав y su camino de desarrollo y sus proezas. Luego, muchas veces se destaca el género fantástico urbano. Muchas veces están presentes los elementos místicos. La magia en el mundo contemporáneo, se usan los mitos de las leyendas urbanas. Muchas veces está presente un argumento policíaco y un ejemplo claro de Galina Gerásimo, Los fantasmas no callan más. Y creo que ustedes conocerán o habrán leído o habrán visto la película Los Guardianes de la Noche, Los Guardianes del Día de Sergei Lukianin. Pues es un ejemplo muy bueno sobre la lucha del bien y el mal en las calles de Moscú. Y la ciudad es poblada por personajes mágicos, vampiros, magos, etcétera. Es decir, es otro tipo de manera de mirar nuestra cotidianidad. Otro subgénero muy popular, uno de los más jóvenes, es el género fantástico romántico, que a veces se abrevia como romfant. En la literatura en inglés se llama romance fantasy. Es un subgénero especial donde la línea romántica es el motor principal del argumento y la magia y las aventuras están en el segundo plano.
Es popular en Rusia y en otros países también. A veces se ve como una novela de amor, pero sobre todo es una especie de género fantástico, porque la importancia de la magia y del mundo en que pasan las cosas es un componente muy importante. De hecho, es el componente clave y influye en las relaciones entre los personajes. No es simplemente una historia de amor de las personas que se conocieron, sino que él, por ejemplo, tiene que ser un inquisidor y ella una bruja. Un ejemplo sería el ciclo de Marina Zurjevska, El mundo detrás de la niebla grande, La élite de Gosker de Uruvalov, La escuela de los oscuros de Olga Pashnina, muchos textos de autores rusos y extranjeros también. También es significativo el género fantástico académico, que se abrevia como académica, un poco a manera de jerga, pero se usa mucho esta palabra y la magia ahí se presenta como ciencia. Lo más importante de la trama son estudios en la academia, en una escuela de magia. Por supuesto, el ejemplo más claro es Harry Potter de Joan Rowling. Los libros y las películas es lo más clásico del género fantástico académico y también la Escuela Superior de los Bibliotecarios de Zawoychinskaya, de una autora contemporánea rusa. Es interesante también el género fantástico histórico o de lo que se llama ahora subgénero de subgénero, la fantasía en la criptohistoria. Ahí la esencia es que un autor describe un periodo real, histórico, pero con los elementos alternativos y los elementos fantásticos. ¿Por qué es un subgénero? Aparte porque hay muchos textos de este tipo específico. O sea, una novela histórica donde todo pasa en el Imperio Ruso, pero los que ayudan a vigilar el orden son los magos. O pueden ponerse el ejemplo de la época de la Ilustración en Francia y los ilustradores son los vampiros, pongamos por caso. O sea, tenemos unos elementos de la historia de verdad, pero mezclados con los personajes mágicos. Jonathan Strange y Mr. Nolan de Clark, La Tierra de los Osos de Daria Kuznetsova, donde se juega también con los mitos del Oriente Extremo y una serie de novelas muy popular, El mago del Imperio Ruso de Dashkevich, que es muy de criptohistoria. Muchos también son partidarios del género fantástico humorístico. Es una parodia de los clichés de este género, con mucho humor, con mucho absurdo, con unos elementos de comedia, pero también otra vez con la magia en un mundo inventado. Ah, por lo que aparece ahí son unos conjuros absurdos y algunos errores que son un pretexto para situaciones cómicas. Es el mundo plano de Pratchett, el ciclo Profesión de Bruja de Olga Gromyko, una de las primeras autoras de fantasía romántico y humorístico también, y Minuk con su libro El mes de desgracias, que es muy de humor. Y también existe lo que se llama el género fantástico oscuro,
con elementos de horror, un mundo tenebroso, antihéroes, una moral lo que se llama gris. Y sobre todo los personajes son demonios, vampiros, y no siempre tiene un final feliz. Es lo opuesto al fantástico romántico, porque este sí que tiene que tener un final feliz. Es algo sin lo cual este subgénero no existe un happy end tradicional con una boda, nacimiento de los hijos, de una pareja. Y muchas veces existe un epílogo donde se describe la vida familiar, un tiempo después de los acontecimientos principales, cómo crecen los hijos, qué le pasa a otros personajes. Acá no hay ningún final feliz y los personajes negativos no siempre son castigados. En el fantasy oscuro, en la fantasía oscuro, no siempre tenemos una moral clara y la novela puede terminar en la muerte del protagonista y lo que se subraya es el ambiente del horror, un mundo sombrío en, en el que carecen las luces. Es la primera ley de Abercrombie y Jack de la Sombra de Roger Zelazny. Muchas veces se utiliza elemento llamado cristal cuando hay unos acontecimientos que obligan al lector a experimentar un espectro amplio de emociones. Muchas veces, ante los textos y ante las películas de este género, se enumeran las cosas que puede enfrentar el lector para que sus expectaciones no entren en un enfrentamiento con lo que va a ver y no le traiga una emoción desagradable. Esto es lo que pasa cada vez más. También los subgéneros pueden dividirse en el lugar de acción, género fantástico eslavo, lo que nos refiere a los cuentos mágicos rusos y a las historias de otros pueblos eslavos. El género fantástico oriental, interpretado de manera muy amplia, porque ahí muchas veces observamos lo relacionado con el Oriente, como Asia tradicional, China, Japón, Corea, India también, y el Oriente como el Oriente árabe. El género fantástico eslavo sería el Volkodав de María Semeronova, y el oriental, por ejemplo, El ladrón del polvo de las estrellas de Abdul. El viaje de Chihiro de Miyazaki también sería un género fantástico oriental. Y un subgénero aparte es el setting, el lugar de la acción, los mundos paralelos. Según la fuente, se dividen en lo mitológico, que se basa en los mitos existentes, egipcios, antiguos griegos, escandinavos, etcétera, y no tienen que seguir al pie de la letra el mito, simplemente se toman los nombres de los personajes, Odin, Loki, Zeus, Atenea, etcétera, y ya se inventan nuevas historias. O puede ser una nueva interpretación de un mito en un contexto nuevo. Últimamente es muy popular en la fantasía mitológica. Es la reflexión sobre Hades y Perséfone,
Es un mito complicado, antiguo griego, en el que los autores contemporáneos encuentran los nuevos sentidos. El género fantástico de autor, cuando cada autor crea su mundo único que actúa según las reglas que se inventa este autor. Y, y lo que se llama Lit RPG, o sea, un mundo según las leyes de un videojuego, el juego de las sombras de Graham Book, los videojuegos hechos literatura. También esto puede existir en el cine, pero ¿cuál es la especificidad de la fantasía? Muchas veces se mezclan los géneros. Podemos acordarnos del género fantástico eslavo. En, en un autor que puede recurrir al género fantástico rural, pero también mezclarlo con el dramático o la sangre real de Irino Coto, entonces se mezcla lo histórico, el mundo de autor y lo heroico. Y si analizamos la mayoría de las historias fantásticas, veremos, sobre todo las contemporáneas, veremos que tiene lugar la mezcla de discursos, de narrativas, de géneros que pueden estar presentes dentro de una historia. Puede ser que sea un elemento de posmodernismo, pero por otro lado, la historia mágica, de cuento mágico, supone siempre una variabilidad de sentidos, acordándonos incluso de las investigaciones más clásicas, el camino del protagonista. Siempre tiene que superar obstáculos y los obstáculos son el símbolo de diferentes acontecimientos en las metamorfosis en la vida de este protagonista, incluso si hablamos del cuento mágico ruso. L- Incluso en Prop o en Campbell, lo que es interpretado por el camino del protagonista. El género fantástico asume esta estructura del cuento mágico y por tanto vemos constantemente el cruce de los géneros. Es algo que permite encontrar los puntos de contacto e interacción. Porque el género fantástico está en diferentes direcciones del arte, de nuestra vida cotidiana y de la diversión. Sobre todo es la ficción, la literatura, y puse la mayoría de los ejemplos de ahí, de la literatura de ficción, porque la mayoría de las veces los libros son la base de los argumentos subsiguientes. Los argumentos de los libros permiten construir los mundos muy voluminosos. Luego pueden estar presentes en las películas y las series. Puede ser la adaptación de los libros. Es bastante popular el género fantástico en el cine. También está en los videojuegos, hechos por los productores y diseñadores extranjeros. En Warcraft, por ejemplo, entre Black Book, entre los juegos rusos, que está construido sobre la base del folclore y cuyos autores recurrieron al material etnográfico. También pueden ser juegos de mesa y existe ahí también la posibilidad de construir un mundo, un estado fantástico. Tiene que ver con el diseño, la pintura, la ropa, los interiores
Muchos de nosotros quieren traer un poco de magia a su cotidianidad, a su casa, y ni siquiera notamos a veces cuando introducimos algo mágico, ponemos postres en las paredes o compramos figurines, dragones, por ejemplo, elfos, o nos compramos los cuadernos con estos personajes. Todo esto se vuelve una parte de nosotros. Por cierto, los unicornios es un buen ejemplo. Muchas veces son personajes de la cultura de masas y el diseño. Ya existen películas y series donde se interpretan los argumentos de cuentos mágicos, el reino lejano, los vampiros de Rusia profunda, una chakra mágica, etcétera, etcétera. En muchos casos tiene que ver con la fantasía urbana. Y también la música está muy presente, la instrumental y las canciones también. Incluso existen grupos enteros, bandas enteras que se asocian con este género, como Epidemia, Artemisia, Nightwish, Bloodmort Nice, y en Rusia lo más popular son Andrei Knyazov y Mikhail Gorshunov. Fueron los que explotaron el género fantástico con el argumento de cada canción y su interpretación en el escenario corresponde a este género y las características que mencioné. ¿Por qué hablamos, sin embargo, del género fantástico y la política? La política es el fenómeno que todos conocemos. De alguna manera nos imaginamos todos la política, pero si nos ponemos a pensar en el sentido de esta palabra, vamos a entender que es muy importante su etimología, que es un asunto público. Aquí tenemos la definición del diccionario del idioma ruso elaborado en la Universidad de San Petersburgo y que describe con mucho detalle lo que es la política. Es una actividad humana, unos acontecimientos de la vida pública y estatal, el sometimiento de las acciones de los órganos del poder a la solución de problemas sociales. Es algo que está presente en nuestra vida y nos relacionamos con esto todos los días. No es algo que existe en el noticiero de la tele, sino algo relacionado con nosotros. Es la vida estatal, pública, toda nuestra actividad que define nuestro funcionamiento en la sociedad. Y el género fantástico permite reflexionar sobre esto como ningún otro género. Yo como politóloga, soy politóloga, siempre me interesa mucho cómo en la cultura popular, en estos textos, se encarna lo que es la parte de nuestro cotidiano, de nuestra vida cotidiana, porque el género fantástico nos permite meditar sobre qué pensamos de la autoridad, del poder, de la política, de los acontecimientos que tienen que ver con esto y de cómo pueden percibirse por parte de otras personas. Es una oportunidad de asomarnos al momento cuando se toman las decisiones políticas.
¿Por qué hablo de las decisiones políticas? Porque los personajes claves del género fantástico, que casi siempre son un guerrero, entre otras cosas, puede ser un personaje que se convierte en héroe contra su voluntad, un elegido, que está destinado a un camino especial, a obtener una experiencia, superar situaciones problemáticas, triunfar sobre un dragón o otra esencia malvada. El dragón no siempre es malvado, como sabemos. Y, entre otras cosas, convertirse en gobernante o desde el principio va a ser gobernante también. El género fantástico de esta manera también toma mucha de los cuentos mágicos, porque hay también unos protagonistas, es el gobernante, rey, zar, príncipe. Todo depende de dónde proviene del cuento, en qué época se creó, pero de alguna manera u otra, las relaciones del poder están presentes. Un gobernante puede dar las tareas a los personajes. Puede ser la historia de su formación como gobernante, por ejemplo, un heredero, un príncipe, un zarevich, la llegada al trono como el final. Y al mismo tiempo, el género fantástico, el protagonista es el gobernante que hace las decisiones de que dependen muchas cosas. Muchas veces aquí observamos una reflexión sobre cómo se realiza el poder. El personaje de mago es muy cercano también al poder, no solamente es un brujo que viene y ayuda al personaje, o el personaje mismo puede ser también el mago, sino que muchas veces es un elemento de enfrentamiento con el ejemplo de magia como algo inusual, fuera de lo normal, habilidades sobrenaturales, talentos. Vemos el tema de las élites, de cómo los talentos mágicos pueden traer provecho a la sociedad y al personaje mismo. Muchas veces se hacen las preguntas de la índole del control sobre la magia, el progreso técnico, lo que está al límite de la ética y la ética política, porque el gobernante puede ser también mago, puede estar poseído por unas habilidades mágicas, o la esposa del gobernante, la reina, la zarina, también es a veces la portadora de la magia, y esta es la base del argumento. Aquí se reflexiona sobre las maneras de utilizar la magia. Aquí tenemos la ilustración de un filme sobre esta pareja de un gobernante y maga. Aquí el tema de lo político se transpone a la problemática de cómo tomar la decisión que puede ser clave, puede ser significativa para otros gobernantes. Así es el juego de los tronos, donde está también esta moral gris, la serie y el ciclo de las novelas de George Martin, donde se medita, se debate. Y muchos estaban sorprendidos por las variaciones de salir fuera de los límites del género, la interacción de los gobernantes. Se trataba de cada uno buscando sus intereses.
era una mezcla de la historia y el género fantástico, porque se sabe que se inspiró en las guerras inglesas el autor. Pero la lectura de la novela nos deja una libertad para reflexionar. ¿Qué haría yo en este caso, en el lugar de este gobernante? Gobernante en cuyas manos están concentrados los destinos de un mundo entero o mundos enteros. Y aquí está bien vista la diferencia de los sistemas políticos. En el género fantástico vemos las reflexiones sobre diferentes sistemas políticos. Para nadie es un secreto de que, en primer lugar, es la monarquía, el imperio, lo que más veces se da en el género fantástico. Porque, como ya hemos mencionado, con el ejemplo de un rey, gobernante, emperador, zar, una persona provista del poder, podemos ver y discutir cómo uno puede actuar de manera buena y de manera malvada. Eso deja libertad para la imaginación. Y también es la combinación del interés personal y el interés público. Muchas veces están presentes los elementos que tienen que ver con los clanes, cuando hay estirpes que interactúan, o el enfrentamiento a la dictadura, en el caso de los Juegos del Hambre. Algunos dicen que es una distopía, pero sobre todo se trata del sistema de la justicia pública y se reflexiona sobre cómo los protagonistas pueden salir de la situación en que se han visto e ir por su propio camino. Esto se relaciona con una serie de problemas que, por paradójico que sea, se plantean en el género fantástico. Uno de los problemas más divulgados es un problema de la política ecológica. Nos acordamos del Señor de los Anillos, cuando se trata de los árboles de la Tierra Media, de la fortaleza de Isengard. A pesar de que es la primera mitad del siglo XX, vemos ahí los problemas que se reproducen en nuestros tiempos, cuando la agenda ecológica de medio ambiente está presente en cualquier país del mundo. También puede estar presente el racismo, el enfrentamiento de clases, el sometimiento, etc. El primer ejemplo sería Hermione, de la personaje de Harry Potter, y su conducta, sus acciones para apoyar a los elfos domésticos. Estos temas se plantean de manera muy intensa en este texto. Con ejemplo de un cuento infantil, porque hasta cierto punto Harry Potter es una historia infantil. Y los libros se hacen adultos junto con sus personajes. Es un intento de la socialización política, cuando esta personaje está buscándose a sí misma y se fija en lo justo y lo injusto, cuando se enfrenta a estos problemas,
el problema de origen, si eres mago de origen o no, puede ser valorado como un nacionalismo o racismo. Ella tiene que enfrentarse a este problema y siendo una de las mejores alumnas, intenta ayudar a los elfos que son los más explotados entre los habitantes de ese mundo mágico. En cuanto al enfrentamiento, podemos recordar el ciclo de Marina Surzewska, el mundo detrás de la niebla grande. Ahí vemos una sociedad tecnológica, futurista. Ahí hay una especie de fiordos, rías escandinavas. Pero, por otro lado, todo existe sobre las bases tradicionales y como sabemos del primer libro, habitan los dragones ahí. Ahí se plantea el problema del enfrentamiento a los dragones. Si los dragones son igual de valiosos a los habitantes de una ciudad progresiva, cómo viven, cuál es su manera de ser, qué importante es conservar la limpieza de los fiordos y de ese mundo detrás de la niebla grande. Hay muchas connotaciones, muchos sentidos. Pero a partir de todo esto, vemos que se plantean los problemas de los valores públicos y políticos. Porque, de hecho, uno de los componentes más importantes de este género es la percepción, la interpretación de lo que es el bien, lo que es el mal y su lucha. Se plantean los temas como la defensa de la patria, los valores de la familia, el valor de la vida, el valor de la libertad, de existir, del medio ambiente. Muchos valores pueden verse en el género fantástico romántico. Ahí se mezclan el amor a la tierra y los valores familiares. Un aspecto clave de este subgénero a nivel de la narración es cuando la protagonista tiene que elegir entre si quiere dedicarse a su profesión, ser maga, ser bruja, pongamos por caso, o estar con su amado. Y ella elige siempre la familia. Nunca la familia es algo sin importancia. Siempre la protagonista encuentra su felicidad en la familia. El valor de la familia, el valor de la patria, tiene muchas veces mucho que ver con el enfrentamiento y son motores importantes de la trama y de descubrir el potencial público. De esta manera, podemos ver que el género fantástico es una metáfora y una reflexión sobre los problemas contemporáneos. Muchas veces se utiliza en el cine el género fantástico urbano. Muchas veces es parte de analizar algunos argumentos históricos o contemporáneos. Puede ser también una versión de la socialización política, lo cual es un concepto bastante amplio, igual que la ilustración política, educación política. Cuando una persona adquiere las normas de la sociedad y la comprensión de las reglas
y adquiere su propia actitud hacia la política, adquiere las destrezas políticas. El género fantástico puede ser una manera de manifestar el interés hacia la historia, el proceso histórico, de cómo pueden desarrollarse las interacciones entre el poder y la sociedad, de cómo está funcionando un estado. Cuando un autor inventa su mundo, este mundo tiene que estar completo, desde la estructura de la magia hasta la estructura de la sociedad, qué clases existen, qué sistema político está presente, cuál es la herencia del trono, qué valores existen en este ambiente. Una manera de reflexionar puede ser sobre el enfrentamiento de dos razas opuestas. O sea, por ejemplo, elfos y dragones en este sentido, las razas en este sentido. No hablamos de especies, hablamos de razas en la crítica. Este componente racial ah, puede corresponder a diferentes intereses y una lucha de los puntos de vista. Entonces, concluyendo, los mundos mágicos que son creados por los autores, no importa si lo vemos en la literatura o en las páginas de los libros o en las letras de las canciones, son una parte inalienable de nuestro mundo contemporáneo y todos tenemos ganas de vernos de repente por un momento en un cuento mágico. El género fantástico nos lo permite y también nos permite transmitir el cuento mágico a nuestros tiempos, a nuestra época y compaginarlo con lo que está pasando en el mundo contemporáneo. Y con cómo nos sentimos en este mundo, les agradezco su atención